Bueno, primero que nada vamos a hablar de interculturalidad, basándonos en los aportes de Sylvia Smilkers, ya que ella nos menciona que la interculturalidad es la relación que se da entre miembros de diferentes culturas basada en el respeto de planos de igualdad, donde la relación no se permiten desigualdades o asimetrías, reconociendo que todos, a pesar de las diferencias, tenemos los mismos derechos. De igual forma, esta socióloga nos da grandes datos históricos que dan respuesta a este cuestionamiento. Smilkers señala que 3 siglos después de la llegada de los españoles, la educación pretendía quitarle sus características culturales a los indígenas, ya que quería castellanizar a toda la población en general. Quería que ellos se olvidaran por completo de su cultura y que abrazaran la cultura nacional, que en este caso era española. Fue entonces que gracias a la lucha de grandes indígenas, a mediados de los 70, se empezó a hablar de una educación bilingüe y bicultural, en donde se pretendió enseñar las dos lenguas, tomando en cuenta las dos culturas. La escuela tenía que enseñar la cultura de los propios indígenas y la que estaban adaptando, por lo que se tuvo que trabajar con los maestros y cambiar sus ideologías que ellos tenían, ya que ellos creían que su cultura indígena no valía nada. Esta socióloga dice que en 1997 aproximadamente se empezó a reflexionar sobre una educación intercultural, porque se debe de atender a la población en general, pues se debe conocer cómo se utiliza la diversidad cultural en el país. Fue entonces, en el año 2001, donde se crea la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Esta educación intercultural es para toda la población y empieza a hablar de una educación intercultural para lograr una relación entre dos culturas. Bueno, las niñas y los niños con discapacidad han sido marginados dentro de los sistemas educativos y han experimentado la exclusión, discriminación y segregación en la educación. Con frecuencia eran ubicados en escuelas o clases diferentes, o incluso se les negaba el acceso a cualquier tipo de educación. Esta discriminación hacia las personas con discapacidad parte de un grave error, y la sociedad no puede y ni debe fracturarse de esta manera, ya que como todo ser humano tenemos los mismos derechos y tener una discapacidad no te hace diferente. Otro dato relevante son las cifras de bullying, ya que, de acuerdo a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar internacional en acosos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas privadas y públicas. Este acoso, al igual que a los niños con discapacidad, también se sufre la exclusión, discriminación y segregación, y en algunos casos llega hasta el suicidio. Es importante tomar en cuenta estos datos y cambiar por completo nuestras aulas. La población más afectada suelen ser aquellos alumnos de escasos recursos, de manera que se atienden encontrando mecanismos a corto, mediano o plazo en donde permitan superar la desigualdad interescolar. Así, la distribución de los aprendizajes sobrepongan a la estratificación que se ha observado no solo entre modalidades escolares, sino entre entidades y entre escuelas. Por otro lado, es necesario encontrar los mecanismos para superar la desigualdad intraescolar, a fin de que la distribución de los aprendizajes empiecen a sobreponerse a los condicionamientos socioeconómicos al interior de las escuelas. En ambos casos, es necesario identificar los factores distributivos, es decir, no solo factores que posibilitan el aprendizaje,
sino también aquellos que lo posibilitan a pesar de los condicionamientos socioeconómicos de los alumnos. Los niños constantemente enfrentan diversas presiones académicas y sociales. Estas emociones van desde sentirse enojado, molesto, ridiculizado, orgulloso, entre otros, y afectan el aprendizaje porque influyen en la comunicación, la atención y la memoria, y en todo lo que necesitan para manejarla. Desde mi perspectiva puedo decir que un sistema educativo inclusivo es todo aquel que busca atender las diferentes necesidades de los alumnos, sean niños o jóvenes e incluso adultos, tratando de evitar toda esta marginación y discriminación en los sectores. Y sí, resulta complejo llevarlo a cabo y emplearlo en la realidad en el aula, pero el sistema educativo tiene la gran tarea y ardua labor de buscar estrategias oportunas para que esto se pueda realizar y que todas las personas, los integrantes, los alumnos y los maestros puedan desarrollarse de manera correcta en un entorno social y académicamente, yendo más allá de todas esas diferencias personales, físicas o culturales. Existen diferentes recursos metodológicos que nos pueden facilitar toda esta práctica, como es formar pequeños grupos de personas de trabajo bajo supervisión y guía de algún docente, aprender sobre los diferentes valores sociales y también disfrutar de todas estas variedades de diferencias de manera colaborativa y homogénea, además de buscar en todo momento dentro del aula tener una buena convivencia y motivación, iniciando por el docente para transmitirlo a los alumnos. He tenido la oportunidad de gratas experiencias en las que he incluido a diferentes personas. Pues bien, algunas experiencias que les puedo compartir es en el aula de clases en donde estoy estudiando. Cada una de mis compañeras tiene diferentes características, personalidades, que al formar equipos crean una gran esencia que nos permite trabajar y sacar excelentes resultados. Y con las ideas y participación de todas llegamos a un buen logro. También en mi trabajo, atender a diferentes personas, a personas mayores, jóvenes, niños, y siempre hablarles con el respeto, con la atención, escucharlos y pues aprender de cada uno de ellos. Dentro de mi experiencia en las prácticas en preescolar, en torno a los docentes, no me he percatado de ninguna de estas situaciones. Al contrario, ellos siempre incluyen a todos los niños y cuando tienen algún tipo de problema, los canaliza con USAER para darle solución. En torno a los niños, sí me he percatado que algunos se excluyen cuando son gorditos o morenitos y no juegan con ellos o realizan las actividades que se les proponen. En torno a los adultos, me he percatado más de estas situaciones, ya que tienen otra mentalidad y excluyen a los niños que tienen una condición económica menor, que tienen algún tipo de problema físico o mental, y esto es un problema que como sociedad tenemos que trabajar para poder darle una solución y que nuevas generaciones no sigan cometiendo estos errores. Claro que sí puede.